Pocos artistas en la historia de la escena y la pantalla han poseído la gracia, el talento y la impresión duradera de Dame Julie Andrews. Su carrera, que abarca más de 7 décadas, la ha llevado a convertirse en un icono cultural cuya influencia traspasa generaciones y géneros. Su inconfundible voz y su presencia en la pantalla la han convertido en una figura muy querida en todo el mundo. El mundo ha seguido su ascenso desde sus comienzos en los escenarios británicos hasta sus legendarias actuaciones en musicales de Hollywood. Pero más allá de las pulidas interpretaciones hay una historia que no se ha contado. Julie Andrews no es solo una estrella de extraordinario talento, sino también una mujer que se ha enfrentado a su parte justa de luchas silenciosas. Acompáñenos en su viaje. Descubra algo más que una filmografía y descubra las verdades ocultas sobre ella que Hollywood nunca nos reveló. Julie Andrews siempre ha sido el tipo de mujer que evoca la elegancia, el encanto y una voz tan pura que es capaz de acallar al público. Para el mundo, ella era virtualmente perfecta, la gobernanta giratoria que traía alegría a los Von Trapps, la niñera mística que volaba en un paraguas y, finalmente, la sabia reina que ayudó a un joven Mia Thermopoulos a convertirse en realeza. Al público. Su vida fue en gran parte un cuento de hadas musical, pero fue cualquier cosa menos eso. Antes de que el mundo conociera a Mary Poppins, antes de que las colinas cobraran vida con su voz, Julie Andrews era simplemente Julia Elizabeth Walls, una niña lanzada a la fama. Veamos quién era al principio y cómo las presiones de Hollywood la convirtieron en su yo actual. Las presiones tempranas de las expectativas y el ascenso a la fama. Julia Elizabeth Walls nació el 1 de octubre de 1935, hija de Edward Charles Walls y Barbara Ward Morris. Su madre soñaba con convertirse en una famosa pianista, mientras que su padre era un profesor que hacía todo lo posible por sacar adelante a la familia. Desgraciadamente, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, su matrimonio llegó a su fin. Después llegó el padrastro Ted Andrews, un artista de vodevil canadiense con el que Barbara se casó en 1943. Para Julie, todo su mundo dio un vuelco en el momento en que se casaron. Mientras entretenían a los soldados en su gira por Inglaterra, Ted y Barbara introdujeron a Julie en las artes escénicas. El hecho de que Edward Walls no fuera su verdadero padre era un secreto que le habían ocultado hasta los 14 años. Aunque la noticia fue devastadora, apenas afectó a su relación con Edward Walls, y se mantuvieron unidos durante toda su vida. De hecho, su formación como músico es algo que podría atribuirse en gran medida a su padrastro. Se dio cuenta enseguida de que tenía una voz excepcional. Se dio cuenta de que parecía poseer un registro vocal y una afinación inigualables para la mayoría de los jóvenes de su edad. De este modo, contribuyó decisivamente a su desarrollo como intérprete al convertirse en su primer instructor. Su talento como músico e intérprete era cosa de familia. Una tía llamada Joan era propietaria de un estudio de danza, mientras que otro pariente de la época era artista escénica. Creció en un entorno positivo que le permitió explorar sus talentos. A los 8 años comenzó su formación formal al inscribirse en el estudio de canto de la famosa concertista Madame Lillian Stiles Allen. Julie, en opinión de Madame, era un talento único en la vida de quien afirmaba una y otra vez que era la nueva Adelina Patti, la mejor cantante de ópera del siglo XIX. Esto la llevó a poner en práctica un riguroso programa de entrenamiento que giraba en torno a la expresividad y la elección precisa de las palabras. Julie oía a menudo a su abuela decir, el aficionado trabaja hasta que consigue hacerlo bien. El profesional trabaja hasta que no puede equivocarse, lo que la motivó a formarse sin descanso. Trabajar con la Madame era un proceso riguroso, y para reunirse, Julie hizo todo el camino desde Londres mientras se alojaba en una gélida habitación cuya única fuente de iluminación era una lámpara de gas. A pesar del estrés, disfrutó de cada momento de la experiencia. Durante este tiempo, desarrolló su voz y su autocontrol. Permaneció con Madame hasta 1954, cuando empezó a trabajar en Estados Unidos. A los 12 años, Julie tuvo su gran oportunidad. Debutó profesionalmente en una revista musical llamada Starlight Roof en el Hipódromo de Londres el 22 de octubre de 1947, donde interpretó una oporosa zona de Mon Hasu y Titania. Su actuación fue tan emocionante que el público la ovacionó de pie. Esto demuestra que, desde muy joven, ya era capaz de imponerse al público como una profesional. Ganó fama como la primadana más joven de Gran Bretaña durante el transcurso de más de un año de emisión del programa. En 1948 apareció en el Royal Command Variety Show del London Palladium, donde actuó para la pareja real. A los 13 años, fue la solista más joven en subir al escenario en ese evento. Durante su actuación en Starlight Roof,
Se cruzó con el cómico estadounidense Wally Buck, que en aquella época era famoso por sus globos de animales. A menudo recurría a la ayuda de niños en sus actuaciones. Julie, que aún era una niña, se subió al escenario y empezó a cantar una noche, y su actuación cautivó al público incluso por su espontaneidad. A la tierna edad de 13 años, debutó formalmente en el West End en 1948, donde actuó en varios musicales y pantomimas. Desde Aladino hasta Humpty Dumpty, el papel de Cenicienta marcó un hito en su carrera, ya que le ayudó a demostrar que era algo más que una simple vocalista. También tenía madera de actriz para la gran pantalla. Supo distinguirse de otras jóvenes intérpretes añadiendo humor y calidez a cada papel que interpretaba. Al mismo tiempo, empezó a ser muy conocida en la televisión y la radio. Sus apariciones en Getting Archie y Up the Pole fueron habituales en la televisión de la BBC. Gracias a estos encuentros y papeles, pudo perfeccionar su sentido de la comedia. La seguridad en sí misma y el entrenamiento que recibió actuando con artistas experimentados a una edad tan temprana se convirtieron en la base de su éxito como artista. The Boyfriend se estrenó el 30 de septiembre de 1954 en el Royal Theatre, lo que supuso su debut en Broadway a la tierna edad de 19 años. Dio vida a la Riviera Francesa de 1920 y a los sueños y esperanzas de una niña llamada Polly Brown. Ya había cosechado un gran éxito en Londres, pero su espectacular actuación en Broadway le llevó aún más lejos. Era irresistible por su carisma y su facilidad de palabra. Su premio Theatre World de 1955 por su sobresaliente debut en Broadway fue la prueba de que los críticos prestaban atención. Y no eran los únicos. Eliza Doolittle es una florecilla que se convierte en una dama refinada, y los productores de My Fair Lady también estaban interesados en contratarla para el papel. Necesitaban una cantante capaz de adentrarse en las complejas emociones del papel y en el desafiante repertorio de canciones. El musical se estrenó en Broadway el 15 de marzo de 1956 con Julie en el papel protagonista. A medida que actuaba noche tras noche, el público era testigo de su transformación de torpe y revoltosa a elegante y exquisita. Canciones famosas como I Could Have Danced All Night Why Wouldn't It Be Lovely fueron un éxito instantáneo para muchos. En su momento, fue uno de los musicales más longevos de Broadway, con 2.717 representaciones. Su primera nominación a los premios Tony fue como mejor actriz de musical. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que no fue elegida originalmente para el papel de Eliza. En cambio, el papel se había ofrecido primero a Mary Martin, pero ella lo rechazó. Esta negativa le abrió la oportunidad que necesitaba, pero incluso con este éxito, Hollywood tenía otras intenciones. En lugar de darle el papel en la adaptación cinematográfica de My Fair Lady, se lo dieron a otra actriz famosa. Julie ya había demostrado su capacidad para cantar las canciones a la perfección, así que, por supuesto, se alzaron algunas voces de descontento. Muchos pensaron que ella habría encajado mejor en el papel, pero por suerte llegó a cosas mucho mayores. Camelot, un musical sobre el legendario reino del rey Arturo, estrenado el 3 de diciembre de 1960, fue un escenario más grande para brillar, ya que interpretó el papel de la reina GWA. En el papel de Arturo, la acompañaba Richard Burton, mientras que Robert Gall interpretaba a Lancelot. Como el drama, el romance y los finales trágicos simbolizaban los temas centrales de la obra, Julie elevó su personaje de interés amoroso a algo más elegante y profundo. Su interpretación en el musical le valió otra nominación al Tony. La presidencia de John F. Kennedy tuvo trágicas relaciones con Camelot durante esta época. Tras su asesinato en 1963, Kathleen Kennedy estableció paralelismos entre el liderazgo de su marido y el legendario y breve momento brillante de Camelot en el reino del rey Arturo. Tras dejar una gran huella en Broadway, había llegado el momento de diversificarse y Hollywood había llamado a su puerta. El 31 de marzo de 1957, la CBS retransmitió en directo La Cenicienta de Rodgers y Hammerstein, y ella fue la actriz protagonista. Se compuso pensando en la televisión y no necesariamente como una reposición del musical anterior. Fue un éxito asombroso, ya que más de 100 millones de personas sintonizaron el programa. Fue nominada a la mejor interpretación individual de una actriz en los Primetime Emmys. En 1964, su estrellato cinematográfico había florecido plenamente. Casualmente, por aquel entonces, Walt Disney buscaba a la actriz ideal para encarnar a Mary Poppins. Buscaba a alguien que cantara bien, tuviera carisma y una pizca de picardía. La industria estaba alborotada con sus interpretaciones en películas como Supercalifragilisticexpialidocious y Una cucharada de azúcar.
Se llevó a casa el trofeo a la mejor actriz en los premios de la Academia de 1964. No solo salió victoriosa, sino que también se impuso a la elección de Audrey Hepburn para la interpretación en My Fair Lady. Fue un momento decisivo en su carrera. Se demostró que Hollywood la había juzgado mal y los detractores callaron. Sus siguientes largometrajes recibieron aún más elogios de la crítica. Sonrisas y lágrimas se estrenó el 2 de marzo de 1965 y recaudó $286 millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Interpretó el papel de Maria von Trapp, una antigua monja que se convierte en gobernante y utiliza la música para mejorar la vida de una familia austriaca. Julie dio vida al personaje de María en la película, basada en una historia real, haciéndola cálida, resistente y alegre. Rodar la escena inicial en la que gira en la cima de una montaña fue un reto monumental a pesar de sus impresionantes imágenes. La toma se hizo desde un helicóptero y el viento de las aspas de la aeronave la hacía caer al suelo. Más tarde bromeó sobre cómo la pisoteaban después de cada toma. Se convirtió en una de las estrellas más cotizadas de Hollywood después de que la película ganara 5 Oscar, incluido el de Mejor Película. Sin embargo, el éxito tenía un obstáculo. Muchos temían que se quedara atrapada en una trampa de casting típica tras interpretar 2 papeles de niñera adorada consecutivamente. Estaba claro que tenía que demostrar que era capaz de más. Ese mismo año, 1964, protagonizó junto a James Garner The Americanization of Emily, en un personaje muy diferente a sus anteriores trabajos. La mordaz y a veces siniestra descripción de la guerra y el patriotismo que hace la película es acorde con su ambientación en la Segunda Guerra Mundial. Interpretó el papel de una viuda británica llamada Emily Bottom, que se enamora de un oficial de la Marina estadounidense. Con este importante papel dramático, demostró que podía interpretar otros géneros además del musical. Le siguió el thriller sobre la Guerra Fría de Alfred Hitchcock Cortina Rasgada. La película, protagonizada por Paul Newman y ella, se estrenó el 14 de julio de 1966. Si Universal Pictures quería garantizar el éxito en taquilla, tenía que contar con 2 grandes actores. Pero Alfred no estaba contento con los resultados. Supuestamente pensó que los 2 actores eran demasiado rígidos para el thriller de espionaje realista que pretendía. Y a pesar de sus críticas negativas, fue un éxito financiero, recaudando $13 millones en todo el mundo con un presupuesto de $3 millones. Más tarde, ese mismo año, participó en Hawaii, un drama histórico épico adaptado de la novela de James Mnar. Se estrenó el 10 de octubre de 1966 con el presupuesto más alto de todas las películas de la época. Su asombrosa inversión de 15 millones no se parecía a ninguna otra vista en la industria de la época y fue todo un éxito. En su país de origen recaudó $34,5 millones, convirtiéndose en la película más taquillera del año. Julie interpretó a Jerosa Brunhilde, una mujer hawaiana del siglo XIX que acompaña a su marido en su viaje misionero. El equipo tuvo que hacer frente a avisos de maremotos y lluvias torrenciales, que provocaron varios retrasos durante el rodaje. A pesar de todos los obstáculos, la película fue nominada a 7 Oscar. El inesperado papel de Jocelyn Lager como reina hawaiana fue uno de los resultados más sorprendentes de Hawái. A pesar de su falta de experiencia como actriz, fue galardonada con un Globo de Oro por su interpretación. Mientras las circunstancias llamaban la atención sobre Jocelyn, empezaba a formarse una tendencia obvia, una que la llevaría a demostrar su relevancia y sus habilidades a Hollywood una y otra vez. Después de que le arrebataran el protagonismo en los últimos años, su papel de Mary Poppins en 1964 volvió a recordar a Hollywood su talento y habilidad. Al año siguiente interpretaría un papel icónico en Sonrisas y Lágrimas, que consolidó su lugar en la historia del cine. Sin embargo, a finales de los 60 se produjo un cambio que amenazó con truncar su carrera. El primero de los desastres fue en 1968, cuando protagonizó Star. La película era una fastuosa biografía centrada en la vida de la legendaria actriz de teatro Gertrude Lawrence. Al timón estaba el experimentado director de Sonrisas y Lágrimas, Robert Wise, con un presupuesto de $14 millones para producir una obra maestra. El problema, sin embargo, fue que los espectadores consideraron que la interpretación de Julie carecía de autenticidad y era demasiado falsa, a diferencia de sus anteriores interpretaciones realistas. Fue tan mala que incluso Variety la criticó, calificándola de exagerada, lo cual es una dura crítica para alguien cuyo carisma sin esfuerzo es bien conocido. Entre los fracasos más costosos de Hollywood, la película fue un fracaso total y absoluto.
El segundo desastre llegó en 1970, cuando su marido Blake Edwards dirigió Darling Lily. Los problemas se produjeron cuando el presupuesto previsto aumentó a $25 millones como consecuencia de los nuevos rodajes. Debido a esta serie de fracasos, buscó una nueva identidad, y la siguiente conmocionó a todo el mundo. Aunque mantenía su respeto, lo cierto era que Hollywood había avanzado y que ella necesitaba ajustar su juego si quería ser relevante. Entonces se centró en la televisión. The Julie Andrews Hour, un programa de variedades que puso en marcha en 1972, le permitió mostrar su talento fuera de los musicales. ABC confiaba tanto en ella que le concedió un contrato inusualmente largo de 5 años. Iba a ser por fin el momento en que ella diera un giro completo a todo, ya que le habían otorgado tanta confianza en los índices de audiencia del programa. Bueno, no exactamente. Cuando se estrenó, el programa incluía comedia, invitados especiales y números musicales de sus carreras en el cine y Broadway. Los críticos se deshicieron en elogios hacia su carisma, su voz y su versatilidad. Sin embargo, los índices de audiencia mostraban una historia diferente. Los miércoles por la noche, la serie competía con otros programas populares y no conseguía atraer a un número suficiente de espectadores. En abril de 1973, la ABC canceló prematuramente el programa tras solo una temporada y 24 episodios. Solo 30 días después, la hora de Julie Andrews arrasó en los Emmy, llevándose a casa 7 estatuillas, incluida la de serie musical de variedades sobresaliente. Fue un giro inesperado, pero, a pesar de todo, pareció llegar un poco tarde. Aún así, la ABC intentó enmendar la situación entre 1973 y 1975, y le proporcionó 5 programas de variedades para compensar la cancelación. Le sirvió de consuelo, pero estaba claro que la televisión no era su vocación y necesitaba empezar de nuevo, así que dio un giro inesperado. Algo fuera de lo común le había sucedido a la niñera y gobernanta más adorada del mundo. Los clubes nocturnos se convirtieron en sus favoritos. Cantantes de jazz y comediantes atrevidos eran los famosos de la vida nocturna, no ex-estrellas Disney. Sin embargo, esa fue su motivación, ya que tuvo que deshacerse de su anterior autopresentación. En estas actuaciones, mostró una nueva faceta de sí misma, cantaba estándares de jazz, hacía bromas sobre Hollywood e incluso se burlaba de sus papeles anteriores. El público la consideraba algo más que una estrella del teatro musical. Era algo más. Era divertida, inteligente y adaptable, y los críticos la elogiaron por su habilidad para alternar entre las baladas de Broadway y los arreglos de jazz. Consiguió relanzar su carrera con actuaciones en clubes nocturnos. Luego volvió a lo más alto de la taquilla tras una ausencia de más de 10 años. Fue una de las protagonistas de la comedia romántica de Blake Edwards 10, de 1979, en la que también actuaban Bo Derek y Dudley Moore, con casi $74 millones en taquilla. La película fue un gran éxito y encajaba perfectamente con ella. Le siguieron 2 largometrajes más atrevidos. Una sátira de Hollywood llamada Así se estrenó en 1981. El siguiente fue un papel que reconfiguró su carrera en la película de 1982 Victor o Victoria, Victoria Grant, interpretada por ella. Es una cantante en apuros que actúa en clubes nocturnos parisinos como el conde Victor Grozensky, un imitador de un varón. Con este revolucionario papel, Hollywood se atrevió a explorar la identidad de género y la sexualidad de formas hasta entonces inéditas. El público que la había conocido como Maria von Trapp ahora la veía interpretando un papel complejo y atrevido. La película fue un éxito tanto de crítica como económico, recaudando $28 millones en Estados Unidos, además de su nominación al Oscar a la mejor actriz. Se llevó a casa el Globo de Oro por su trabajo en una comedia o musical. La propia película obtuvo 7 nominaciones al Oscar. Fue un punto de inflexión para ella, que dejó de ser retratada como la inocente gobernanta cantarina. Era versátil y podía interpretar papeles atrevidos e inesperados. Entre los muchos altibajos del estrellato y la reivindicación de su relevancia, Love tuvo que lidiar con sus propias luchas, que de algún modo compaginó con su ya extenuante carrera, el amor y los retos. La deslumbrante carrera de Julie Andrews no solo estuvo repleta de papeles inolvidables e interpretaciones atemporales, sino que también estuvo marcada activamente por su vida amorosa. Conoció a su primer marido, Tony Walton, mucho antes de que le llegara la fama. Él era un talentoso diseñador de vestuario y decorados que estaba enamorado de ella desde que la vio actuar por primera vez a los 11 años. Años más tarde, el romance floreció entre ellos y, en 1959, se casaron.
Él diseñaría el vestuario de una de sus películas más emblemáticas, Mary Poppins, en 1964, que fue una mezcla de sus mundos. En 1962, dieron la bienvenida a su hija, Emma Walton Hamilton, y su hogar fue bendecido con una nueva vida. Por desgracia, a medida que su carrera se disparaba, ya fuera en Broadway o en los platós de Hollywood, se cobraba un alto precio en su vida personal. Las exigencias de la fama y el trabajo constante hicieron mella en su matrimonio. La pareja se divorció en 1967 y ella quedó destrozada emocionalmente. La ruptura la llevó a buscar terapia, una decisión que la ayudaría a afrontar el peso emocional de su vida. El director Mike Nichols la animó a buscar ayuda profesional, y ella siguió su consejo. La terapia le permitió cribar lo que más tarde llamó el desorden y la basura de su mente. Se convirtió en un proceso curativo, que le aportó comprensión y fuerzas renovadas. Más tarde, hablaría abiertamente de su experiencia e incluso abogaría por la concienciación sobre la salud mental. En un giro del destino que solo podía ocurrir en Hollywood, conoció a su segundo marido, el director Blake Edwards, a la salida de la consulta de un terapeuta. A pesar de la diferencia de edad de 13 años, ambos congeniaron de inmediato al compartir experiencias de dolor y recuperación. Su relación se profundizó con el tiempo y se casaron en 1969. Juntos construyeron una vida llena de calidez y apoyo mutuo. Se convirtió en madrastra de sus hijos y más tarde adoptó a 2 niñas vietnamitas, Amy y Joanna. Con Blake, colaboraron en 7 películas, entre ellas la aclamada Victor o Victoria y la satírica No todos sus proyectos tuvieron éxito en taquilla. Darling Lily, de 1970, tuvo problemas de taquilla. A menudo atribuía a su humor seco el haberla mantenido con los pies en la tierra. Su matrimonio duró 41 años, hasta el fallecimiento de él en 2010, y ella seguiría describiendo su vida en común como una gran y duradera historia de amor. Sin embargo, mientras él vivía, ella afrontó nuevos retos en la década de 1980. En la película de 1986, interpretó a una cantante que se enfrentaba a un posible diagnóstico de cáncer. Era un papel que reflejaba sus propios temores, ya que los médicos le habían descubierto una lesión en la garganta. Ese mismo año, interpretó a una famosa violinista que padece esclerosis múltiple en Dueto para uno. Ambas interpretaciones, crudas y sinceras, le valieron nominaciones a los Globos de Oro y demostraron su capacidad dramática más allá de sus raíces musicales. En la década de 1990, se aventuró en la televisión con un éxito desigual. En la comedia Julie, de 1992, interpretó a una presentadora de televisión que se muda a un pequeño pueblo con su marido veterinario. Dirigida por Blake, la serie no tuvo éxito de audiencia, por lo que fue cancelada tras 7 episodios. Sin embargo, su versatilidad la mantuvo en el candelero al protagonizar en 1987 el especial de televisión The Sound of Christmas, que recibió 5 nominaciones a los Emmy. Más tarde se reuniría con Carol Burnett en 1989 en Julie and Carol Together Again. En 1990, entusiasmó al público con su concierto especial, Julie Andrews in Concert. Después de casi 3 décadas de ausencia, regresó a Broadway en 1993 con Putting It Together, una revisión musical de Stephen Sondheim que exploraba el amor y el arrepentimiento. A pesar de su corta duración, el regreso fue significativo. En 1995, retomó su papel de Victor o Victoria en una adaptación musical de Broadway que duró más de 700 representaciones. Obtuvo una nominación al Tony, pero se sabe que la rechazó alegando que no podía aceptar un premio mientras el resto del reparto era ignorado. En 2001, regresó triunfante a Disney con Diarios de Princesa. Fue elegida para interpretar a la reina regia Clarice Rowdy. Interpretó a la abuela de la torpe princesa adolescente de Anne Hathaway. El director Gary Marshall la eligió sin audición, sabiendo que era perfecta para el papel. La película fue un éxito mundial. Recaudó $165 millones y cerró el círculo tras su oscarizada Mary Poppins. Su calidez, elegancia y humor tranquilo hicieron de la reina Clarice uno de sus papeles más queridos. A pesar de que en 1997 se sometió a una operación quirúrgica que la dejó incapacitada para cantar, tuvo la rara oportunidad de interpretar una canción en los 2 compromisos reales de Princess Diaries en 2004. Ese mismo año, prestó su voz a la reina Lilian en la superproducción animada Shrek 2. Este papel lo repetiría en Shrek 3 en 2007 y Shrek Forever After 200, consolidando su atractivo para una nueva generación de fans. También narró Encantada en 2007.
una película que mezclaba tropos de cuentos de hadas con la Nueva York moderna. Su voz marcó la pauta del encanto y contribuyó a que la película recaudara $350 millones en todo el mundo. En 2010, Hada de los Dientes, interpretó a un hada sin sentido común en una película que recaudó $112 millones. Vanna demostró una vez más su capacidad para la comedia. Sus dotes como directora se pusieron de manifiesto en 2016, cuando se hizo cargo de la reposición escénica de My Fair Lady en Sydney con motivo del 60 aniversario del musical. Rindiendo homenaje al original, recreó meticulosamente los icónicos decorados y vestuario. La producción recibió críticas elogiosas y batió récords de taquilla. En 2017, se centró en la educación infantil con Julie's Green Room, una serie de Netflix de la que es co-creadora y presentadora. Diseñado para enseñar a los niños las artes escénicas, el programa contaba con invitados famosos como Idina Menzel y Alec Baldwin. Fue un asunto de familia, con la coproducción de su hija Emma Walton Hamilton. La serie recibió 2 nominaciones a los Emmy diurnos. La pérdida de su voz fue un momento decisivo en su vida. En un principio se le diagnosticó una orartrosis durante su carrera en Broadway, Victor o Victoria, y en 1997 se sometió a una intervención quirúrgica en el Hospital Mount Sinai para extirparle lo que algunos llamaron nódulos y otros pólipo benigno. Lo que pretendía ser una intervención sencilla dejó sus cuerdas vocales irreparablemente dañadas. El tejido cicatrizal impidió que vibraran correctamente y su cristalina soprano quedó silenciada. Más tarde reveló que no se le había informado plenamente de los riesgos y en 1999 presentó una demanda por negligencia contra el hospital y los cirujanos. El caso se resolvió de forma confidencial en 2000, pero la pérdida emocional fue irreversible. Buscó más tratamiento y cirugía con el Dr. Stephen Seedless, del Hospital General de Massachusetts, con la esperanza de recuperar el habla. Aunque su voz de cantante seguía perdida, en lugar de rendirse por completo, cambió de estrategia y renovó su determinación. En 2002, empezó a apoyar los esfuerzos científicos para restaurar las cuerdas vocales, financiando una investigación conjunta entre el MIT y la Facultad de Medicina de Harvard. Todo ello a pesar de saber que probablemente no se beneficiaría directamente. Al menos esperaba que otros no sufrieran la misma desesperación que ella. Convirtió la tragedia en un propósito y empezó a escribir libros infantiles con su hija Emma, cultivando un nuevo legado a través de la narración. Aunque su voz había sido silenciada, su impacto siguió creciendo. Ha hablado abiertamente de la carga emocional que supuso perder su capacidad para cantar, calificándola de tragedia profundamente personal. Sin embargo, su influencia perdura, ya sea como Mary Poppins, Maria von Trapp o la reina Clarice. Dejó una clara huella en muchas generaciones. ¿Qué opina de la historia de Julie Andrews? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Gracias por vernos. Para disfrutar de más vídeos emocionantes, haz clic en reproducir en el video de tu pantalla, y no olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana para que te avisemos cuando haya un nuevo video.